presentamos este libro de José Luis Rodríguez Checa, Guía del Barrio de las Letras, ¿de acuerdo? De Ediciones La Librería. Pues adelante, José Luis. Muchísimas gracias, Aleix. Muchas gracias al Centro Cívico CIGIA 28 por acogerme en esta lluviosa tarde. Muchas gracias a los que habéis venido a acompañarnos. Y nada, espero, no me gusta mucho tener el micro, lo mismo luego lo dejo. Pero bueno, espero que paséis una buena tarde conociendo un poquito más el barrio de las Letras. Me gustaría saber un poquito cómo, si sabéis situarlo o dónde está el barrio de las Letras. Decidme cosas. ¿Qué os suena del barrio de las Letras? ¿Qué me podéis decir? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Sí? Santa Ana. Santa Ana, digamos que es el corazón del barrio, efectivamente. Bueno, vamos a ver un planito del barrio para que lo veáis. El barrio, estamos en el distrito centro. El nombre oficial es Barrio de las Cortes o Barrio de Cortes. Entonces, en la parte superior tenemos la calle de la Cruz. Si vamos hacia la derecha, pasamos por la carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, y llegamos hasta la plaza de Cánovas del Castillo, conocida popularmente como Neptuno. Pasamos todo el Paseo del Prado hasta Carlos V, conocida como Atocha, y luego volvemos a subir toda la calle Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente. Esos son los límites oficiales del barrio de las Letras. El barrio de las Letras es una denominación, digamos, una marca turística. Una marca que además se empezó a relanzar en 2008 desde la alcaldía de Ruiz Gallardón. Y popularmente se conocía desde hace años como barrio de las musas o barrio de los literatos. Lo que pasa es que a partir de esa fecha, desde que se semipeatonaliza la calle Huertas y se llena, la conoceréis, se llena con los monolitos de bronce, con las biografías de los escritores, literatos y dramaturgos, y luego frases en el suelo. Desde entonces empezó a potenciarse el barrio de las Letras como tal. En esta zona, el origen se remonta al siglo XV, la época de los reyes católicos. Por la parte de arriba, empiezan a desarrollarse viviendas junto a la calle de la Cruz y la carrera de San Jerónimo. Esto ya habrá un boom turístico, un boom de edificación, digamos, ya a partir de 1561. Es una fecha clave para Madrid porque Felipe II decide que la capital sea en el centro de España, en un poblachón manchego que era Madrid. Entonces ya deja la corte de estar itinerante, la corte iba a Toledo, la corte iba a Valladolid, la corte iba a Sevilla, deja de estar itinerante y se establece en la Villa de Madrid. En este barrio, en la calle de las Huertas, se llama, que es uno de los ejes principales, se llama así porque estaba lleno de huertas. Era una zona de huertas que bajaban en suave pendiente hasta el Prado de San Jerónimo. El Prado de San Jerónimo, que es hoy día el Paseo del Prado, y San Jerónimo, que queda del monasterio de San Jerónimo el Real, pues la iglesia popularmente conocida como los Jerónimos, detrás del Museo del Prado que conocemos todos. En esta zona era muy curioso porque había muchas charcas, había muchas ranas. De hecho, la calle Lope de Vega era conocida como calle de Cantarranas. Y hoy día, 2 veces al mes, la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras organiza el mercado de las ranas, que es que los comerciantes sacan todos sus productos a la calle, su ropa, su artesanía, para que la gente, en la calle Huertas sobre todo, en ese eje, para que la gente pueda curiosear la mercancía y comprarla. Es una forma de atraer también el turismo. Los bares y los restaurantes también hacen jornadas de tapas o de comidas especiales un poco para fomentar el turismo en esta zona tan céntrica de Madrid. Y vamos a ir al
al tema ya un poquito escabroso de esta zona, os contaré como anécdota que en el siglo XVII Madrid era considerado se podía considerar como la capital europea de la lujuria. ¿Por qué? Porque en Madrid existían como unos 800, vamos a jugar con el lenguaje, 800 lupanares, mancebías, burdeles, casas de citas, casas de lenocinio, prostíbulos, en una palabra, para que veáis que el castellano es riquísimo. Os contaré como anécdota, el más importante estaba en la calle Francos, en la actual calle Cervantes. En la calle Francos es donde acudía, el prostíbulo donde acudía la aristocracia. Los nobles muchas veces acudían disfrazados para no ser reconocidos. Luego había otro famoso burdel en la calle Luzón, cerca de la plaza de la Villa, que es donde acudía la burguesía. El resto de los lupanares de Madrid se repartían entre lavapiés y huertas. Pero ya acudía ya la gente del pueblo, también muchos soldados que estaban acuartelados en Madrid y visitantes que llegaban a Madrid a hacer negocios, visitantes y empresarios y toda esta gente que venía a Madrid. Por eso, la calle Huertas, durante muchos años había dos famosos dichos que decían: en Huertas una fulana en cada puerta, o en Huertas más fulanas que puertas, para que veáis que había mucho comercio carnal en toda esta zona de Madrid. Vamos a empezar la ruta. La plaza de Platería de Martínez está junto a la mole del Ministerio de Sanidad, aquí a la izquierda, y está con una famosa fuente, que se hizo hace unos 15-20 años por los canteros municipales y que recuerda a la fábrica de platería de Antonio Martínez, una fábrica que se estableció durante el reinado de Carlos III, fue potenciada en el reinado de Carlos IV, pero llegó luego la Guerra de la Independencia y fue ya en declive. Esta fábrica estaba en la parte de la izquierda, en un edificio muy bonito que hoy día son oficinas, pero que fue el Hotel Savoy de Madrid. En esta fábrica, aparte de trabajar el oro y la plata, las piedras preciosas, también se daban clases para todo lo que era el tema del lujo, y que de hecho hay en el Palacio Real, por ejemplo, se conserva mucha platería porque era proveedor de la Real Casa. Nuestra ruta empieza aquí en esta plaza y vamos a tomar la calle que sube por la derecha, que es la calle de Huertas. Ahí están los carteles. Y en esta calle lo que sí vais a ver es lo que os he comentado antes. Los hitos de bronce que tienen la biografía de muchos escritores, literatos, dramaturgos, y luego en el suelo está puesto un texto de alguna obra famosa. En este caso de José de Espronceda, pues la famosa canción del pirata, por 10 cañones por banda. Luego hay fragmentos de Zorrilla de don Juan Tenorio, del Quijote, o sea, de muchos fragmentos de novelas y libros muy conocidos. Seguimos caminando, torcemos hacia la izquierda y llegamos a una placita que conoce muy pocas personas, que es la placita de San Juan. Realmente es un cruce de calles. La calle de la derecha es la calle Santa María y la calle de la izquierda es la calle Moratín. ¿Pero por qué es importante? Porque si subimos la vista a esta casita que hay allí, vamos a ver esa lápida que recuerda que aquí vivió nuestro primer escritor, un escritor de la época de la Ilustración, que era don Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín vivía en esta casa, era una familia de posibles, su padre era también el escritor Nicolás Fernández de Moratín, y allí tenía una buena biblioteca y sobre todo frecuentaban el Café de San Sebastián, del que luego hablaremos un poco más tarde. De hecho, el Café de San Sebastián lo tomó Moratín para escribir una de sus más famosas obras, que es La Comedia Nueva o El Café que estaba en la calle del mismo nombre, calle de San Sebastián. Moratín, como anécdota os contaré que estuvo muy enamorado de una vecina suya que tenía solo 15 años, pero esta vecina la obligaron a casarse con un tío suyo que le doblaba la edad.
Con lo cual, Moratín escribió libros criticando los matrimonios de conveniencia. El más famoso libro es El viejo y la niña. Y luego ya otra de sus obras más conocidas es El sí de las niñas, que está considerado como la primera comedia moderna. Vamos a seguir andando por la calle de la izquierda, por la calle Moratín, y llegamos a la Costanilla de los Desamparados. Aquí os voy a proponer un pequeño juego porque Madrid tiene muchas denominaciones a las vías públicas. Una de las denominaciones Costanilla. Hay más de una Costanilla en Madrid. Entonces, yo quiero que me digáis, por favor, nombres que se le asignan a las vías públicas. Por ejemplo, Costanilla. Decidme más. Calle, avenida. ¿Cómo? Bajada, no sé. Cuesta, sí. Travesía. Decidme más. Boulevard. Avenida. Pasaje. Parecido a pasaje. Paseo. Parecido a pasaje también. La chocolatería de San Ginés, ¿dónde está? Pasadizo, muy bien. Sí, a ver, os voy a dar una pista. Yo qué sé, Carlos V, Glorieta, muy bien. Plaza, ¿más despectivo de plaza? Plazuela, que ahora están muy de moda las plazuelas, porque se acaba el espacio y hay que poner. Por ejemplo, a ver, os voy a dar una pista. La de Atocha, Valencia, Toledo y Segovia. Ronda. ¿Veis cómo hay muchas denominaciones? A ver si nos queda alguna. Por ejemplo, la vía más emblemática de Madrid, la Gran Vía. Es que además de Gran Vía está la Gran Vía de Hortaleza, la Gran Vía... O sea, hay varias denominaciones. Más. No sale. Dale una pista. Parecido a Costanilla, en pendiente. Cuesta, muy bien. Hay una que es muy poética, que es, por ejemplo, Vereda. Hay una calle que es Vereda de Ganapanes en Madrid, es muy chula. Y ya no nos queda apenas nada. Y hay una también muy bonita, que es Pretil. El pretil era, digamos, la barandilla que tenían los puentes. En Madrid está el pretil de los consejos, detrás de Capitanía, o el pretil de Santisteban, que está junto a Jesús el Pobre. Es otra denominación aquí muy bonita. Y yo creo que ya les hemos dicho. A ver, os doy una pista. Baja y alta. Las Cavas, vale. Y también hay Baja de San Pablo y Alta de San Pablo. Corredera. Perfecto. ¿Veis cómo hay un montón de denominaciones a las vías madrileñas? Camino, puede ser otra. Cañada. Senda también. O sea, para que veáis que en Madrid hay un montón, hay casi 30 denominaciones a lo que son las vías. Vamos a seguir por estas vías, por esta costanilla, y llegamos a Atocha, al número 87. En la calle Toya es famosísimo, es uno de los enclaves del barrio de las Letras. Tenemos esta lápida que yo la he conocido de mármol, y luego hicieron esta reproducción en bronce, que aguanta más la intemperie. ¿Qué conmemora esta lápida? Que en el número 87 estaba la imprenta de Juan de la Cuesta, donde se imprimió en 1605 la edición Príncipe de Don Quijote de la Mancha. Curiosamente, Juan de la Cuesta estaba casado con otra mujer metida en el negocio de la impresión, que era Isabel de Quiñones. Y al lado, en el barrio de Conde Duque, hay una calle Quiñones en memoria de Isabel, curiosamente. Aquí estuvieron hasta 1609, luego vamos a ver dónde se trasladaron. Después, este edificio quedó vacío y se convirtió en asilo, albergue y hospital de niños desamparados. Por lo tanto, por eso está la calle de la Costanilla de los Desamparados. Era una especie de hospicio donde se les recogía, se les daba una educación, se les atendía, incluso tenían una capilla, y estaban más o menos hasta los 14 años. La capilla actualmente es la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, y tiene una famosa procesión que suelen hacer en Semana Santa madrileña con el Cristo de la Fe. Y luego esto estuvo hasta mediados del siglo XIX funcionando como
como asilo de niños desamparados, y a partir de mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX se convirtió en Hospital de Incurables del Carmen. A mediados del siglo XX, 1950, ya queda vacío el edificio y al final lo ocupa en 1953 la Sociedad Cervantina. La Sociedad Cervantina se dedica al estudio, a la investigación de la obra de Miguel de Cervantes y de los autores del siglo de oro español. Tiene un auditorio, tiene salas de reunión y luego tiene un pequeño museo donde hay una reproducción de la imprenta con tórculos de madera, una reproducción de la imprenta donde se imprimió por primera vez el Quijote. De aquí nos vamos a la acera de enfrente, a la calle San Eugenio, y donde a partir de 1609 se trasladó la imprenta de Juan de la Cuesta. Por lo tanto, siempre que vayamos por Madrid es bueno levantar la vista porque siempre nos vamos a encontrar lápidas con hechos históricos, con personajes en este caso, en una que muestra que en 1615 aquí se imprimió la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, en la misma imprenta de Juan de la Cuesta. Seguimos calle Atocha hacia arriba. Vamos a hablar de nuestro primer premio Nobel, don Jacinto Benavente. Jacinto Benavente nació en la calle del León, donde tiene su rombito. Estos rombitos de color crema los pone el ayuntamiento, también recordando hechos históricos o personajes, como en este caso a don Jacinto. Y luego tiene otra en la calle Atocha, más arriba, donde está la tienda esta famosa de telas Ribes y Casals. Tiene otra lápida ya donde vivió los últimos años de su vida. Jacinto Benavente es el típico escritor de vida bohemia. Jacinto vivía en una casa también de una familia acomodada. Su casa era frecuentada por actores en un barrio con conocidos teatros, y luego tenía también una buena biblioteca, y él no le gustaba mucho estudiar, dejó los estudios, y él lo que le gustaba es ir a las tertulias literarias, a los cafés literarios, le gustaba viajar y le gustaba lo que es la vida bohemia. De todas formas, Jacinto sí que llegó a ser un gran dramaturgo, está considerado como el gran renovador del teatro español, y bueno, sus famosas obras, Señora ama, Los intereses creados o La malquerida. Seguimos calle Atocha arriba y llegamos al epicentro espiritual del barrio de las Letras, la iglesia de San Sebastián. Una iglesia que tiene su origen en el siglo XVI, que luego fue posteriormente ampliada, aumentada y tal, pero ya llega la Guerra Civil Española, cae una bomba y la destruye. La restauran y se vuelve a abrir al público en 1959. ¿Por qué es importante esta iglesia? Pasa por favor. Porque en el atrio vamos a encontrar esas tres lápidas, BBC, bueno, bodas, bautizos y comuniones no, tiene bautizos, matrimonios y defunciones. Es importantísimo porque aquí hay una cantidad de literatos, artistas, músicos, políticos. O sea, es impresionante la cantidad de personas que han pasado por esta iglesia. De nacimiento, pues la partida de nacimiento estaba, por ejemplo, de nuestro gran Tirso de Molina o del vecino Jacinto Benavente, o de otro vecino también ilustre, el otro premio Nobel, que es José Echegaray. En la lápida del medio, que vienen los matrimonios, bueno, pues los matrimonios, un matrimonio que fue muy desgraciado, que fue Mariano José de Larra, aunque tuvo 3 hijos, no fue bien con la mujer, llegó a tener un amante. Y luego hay otros matrimonios famosos como nuestro dramaturgo que hemos conocido, como era Buero Vallejo, o los políticos José Canalejas y Práxedes Mateo Sagasta. En cuanto a la tercera lápida, la de las defunciones, que hay un montón de personas, yo os destacaré Lope de Vega, el más famoso, que estuvo enterrado en un pequeño cementerio que veremos después. Está también la partida de defunción de Miguel de Cervantes y, como no, pues de nuestro premio Nobel, Jacinto Benavente, entre otros muchos que podéis ver.
De la primitiva iglesia solo ha quedado esta capilla que vemos aquí a la derecha, la capilla que se llama la Capilla de Belén o de los Arquitectos. Esta capilla fue edificada por Ventura Rodríguez y allí estuvo enterrado Ventura Rodríguez, el gran arquitecto creador del Paseo del Prado, de las fuentes de Neptuno y Cibeles. También estuvo enterrado allí Juan de Villanueva, el gran arquitecto del Museo del Prado, o otro arquitecto más que era José de Churriguera. También tuvo otra famosa capilla que era la capilla de los guardias de corps. Los guardias de corps son el precedente de la actual Guardia Real que protege al rey y a la familia real. Y una tercera capilla, cuya imagen la vemos en el centro, era la capilla de la Virgen de la Novena. Una capilla que se instaló, que se abrió al culto en 1631. ¿Por qué es importante la Virgen de la Novena? Porque es la patrona de los representantes. ¿Qué son los representantes? Los actores y actrices. Se llamaba representantes. Aparte de los actores y actrices, también la gente del teatro, como pueden ser los empresarios teatrales y los comediógrafos y todo el mundillo que giraba en torno a este barrio tan importante. Seguimos, doblamos la esquina y nos metemos por la calle de San Sebastián. En este edificio tan bonito que es el Palacio Tepa, el NH Tepa, encontramos una lápida, un par de lápidas, que nos recuerda que allí estuvo el famoso Café y Fonda de San Sebastián. ¿Por qué es importante? Esto estuvo a mediados del siglo XVIII. ¿Por qué es importante? Porque es el precursor de los cafés literarios de Madrid. Aquí se reunía gente tan importante en el siglo XVIII como nuestro padre e hijo Leandro Fernández de Moratín y su padre Nicolás Fernández de Moratín, el famoso ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, poetas como Samaniego, como Iriarte, e incluso se dice que por allí pasó don Francisco de Goya. Como anécdota os contaré que había un cartel que ponía: solo se permite hablar de poesía, toros, amores y teatro. Está prohibido hablar de política. ¿Qué hacía la gente? Hablar de política. Muy, muy español el no atender a las indicaciones. Entonces, esto es el precedente de los cafés literarios. Lo que pasa es que luego, a finales del siglo XVIII, se construye el Palacio de Tepa y desaparece. Lo que pasa es que ya quedarán otros, digamos que es el germen de otros cafés en el barrio y por todo Madrid. Incluso, siguiendo ahí la Plaza del Ángel, había la fonda y café de San Sebastián, se trasladó a un local que se mete en la Plaza del Ángel y sale por Atocha. Hoy día es una tienda Alehop, la de la vaquita, y ahí estuvo el Gran Café de San Sebastián, que es un café que ya tuvo importancia en el siglo XIX y allí se reunían personas como Larra, Espronceda o Zorrilla, lo que son los románticos. Seguimos bordeando la iglesia de San Sebastián y detrás tenemos una famosa floristería que es el Ángel del Jardín, la floristería más antigua de Madrid, de 1889, pero que ocupa un sitio muy curioso, el antiguo cementerio de la iglesia de San Sebastián. Un cementerio muy pegado a la iglesia, que ya en la época de Carlos III, finales del siglo XVIII, del rey Carlos III, pusieron unas normas para que desaparecieran estos cementerios y fueran puestos en las afueras de la ciudad, más que nada por temas de salubridad. Y prohibían también los enterramientos dentro de las iglesias para que no hubiera epidemias. Esto, bueno, puso la norma Carlos III, no se llevó a cabo, pero llegó en 1809 José Bonaparte, cuando la Guerra de la Independencia, y ya lo llevó a rajatabla, con lo cual desapareció el cementerio de la iglesia de San Sebastián y se perdieron los restos del más ilustre enterrado, que era Félix Lope de Vega. Se cree que se lo trasladaron a una fosa común dentro de la iglesia, pero hoy día se desconocen dónde están los restos. Aquí hay una anécdota muy curiosa, por eso saco aquí a José Cadalso, este escritor. José Cadalso estuvo muy enamorado de María Ignacia. María Ignacia Ibáñez era una representanta, una actriz que vivía por el barrio y que falleció con tan solo 25 años de víctima del tifus. Él llegó a estar tan preso de la ira, de la rabia, del dolor,
que fue una noche a este cementerio con un enterrador con idea de desenterrarla y ver su rostro por última vez. Eso es es un hecho como muy del romanticismo y tal, pero dice la leyenda que del conde de Aranda, los criados, él era protegido del conde de Aranda, pues le agarraron y depusieron su actitud. De todas formas, este hecho que está entre la realidad y la ficción lo recoge José de Cadalso en una de sus obras que es Noches lúgubres. Junto al cementerio, que está en la calle Huertas, tenemos uno de nuestros más conocidos literatos, Benito Pérez Galdós, un canario que llega de Las Palmas en 1862, se nos hace muy madrileño hasta tal punto que él ya es un madrileño más. Hay un dicho, en esta calle San Sebastián hay un restaurante y taberna típica, tiene los cristales de estos con palabras. Hay una frase de Sabina que dice: Madrid es una ciudad invivible pero insustituible. Yo tengo otra cosa de Sabina referida también a Galdós. Sabina decía: llegas del pueblo con la boina y con la maleta de cartón y a los 5 minutos ya eres madrileño. Es una muestra de que Madrid es una ciudad súper abierta, una ciudad acogedora y una ciudad que no deja indiferente a nadie y que acoge a todo el mundo que llega hasta aquí. Bueno, pues Benito podía haber sido otro de nuestros premios Nobel del barrio. Lo que pasa es que hubo una campaña, él hizo una obra que era Electra, era muy anticlerical, entonces hubo una campaña en Estocolmo con lo de los premios Nobel, escribieron escritores y entonces al final se quedó sin ganar su premio Nobel, pero era un firme candidato a conseguirlo. Aparte de su obra más conocidísima, Fortunata y Jacinta, escribió obras como puede ser La Fontana de Oro, El Abuelo, Miau, Electra que hemos hablado, Tormento, Marianela, o sea, un montón de obras y, cómo no, los episodios nacionales. Desde aquí, desde la esquina de Huertas, subimos un poquito por la Plaza del Ángel y nos asomamos en la Plaza de Benavente. Esto, digamos que es un poquito salirnos un poco del barrio de las Letras y asomarnos a Tirso de Molina. ¿Por qué es importante Tirso de Molina? Porque en lo que es la plaza, antigua Plaza del Progreso, ahí estuvo muchos años el convento de mercedarios donde profesó nuestro siguiente escritor, Fray Gabriel Tellez. Fray Gabriel Tellez, que ingresa con solamente 20 años en la Orden de los Mercedarios y que le ponen el sobrenombre de Tirso de Molina un poco para defender su privacidad, porque él, aparte de ser mercedario, era confesor, era profesor de teología y era predicador. Incluso llegó a estar vivió por toda España, incluso llegó a ir a la isla de Santo Domingo a explicar la religión, a predicar. Fray Gabriel Tellez vivió los últimos años de su vida en una celda que estaba en esta plaza. Lo que pasa, él ya murió en Almazán, en Soria. Lo que pasa que en 1840, con la ley de desamortización de Mendizábal, el convento lo tiran abajo y nace la Plaza del Progreso y, curiosamente, ponen una escultura de bronce en homenaje a Juan Álvarez de Mendizábal, el ministro desamortizador. Curiosamente, se dice que la venganza de Fray Gabriel Tellez fue al cabo de los siglos, pero la escultura, que tenía mucho valor histórico, que se puede ver por internet, misteriosamente desapareció después de la Guerra Civil y se dice que podría haber sido fundido el bronce para restaurar el caballo de Felipe III en la Plaza Mayor. Esa estatua no se sabe nada de ella y en su lugar, en 1943, vuelve otra vez a la plaza Fray Gabriel Tellez, Tirso de Molina, que aquí sigue. Es el famoso autor de Don Gil de las Calzas Verdes, del confiado, ¿cómo era el...? Ay, no me acuerdo el nombre, disculpadme, por desconfiado era, y luego, cómo no, la obra que es un precedente de don Juan Tenorio, que es El burlador de Sevilla. Es una obra muy conocida de Tirso de Molina. Aquí podéis ver cómo era el convento de la Merced, un convento con origen en el siglo XVI, que se fue ampliando y engrandeciendo a lo largo de los tiempos, y esto desaparece.
Seguimos desde la plaza desde la plaza de Benavente, nos metemos por la calle de la Cruz y vamos a ir a uno de los más famosos, de los dos más famosos corrales de comedias que hubo, que es el Corral de la Cruz. El Corral de la Cruz, en la calle de la Cruz, esquina con Espoz y Mina. Todavía ya no existe el Corral de comedias, que luego fue teatro, pero está el rombito municipal que nos lo recuerda. ¿Qué era un corral? Un corral era un espacio, pues un corral, un patio, que se ponían sillas, se ponía un tablao y luego ya con el tiempo se fue poniendo los palcos a los lados para gente más pudiente. Aquí se representaban obras teatrales y en este caso este corral lo montó la Cofradía de la Cruz con idea de recaudar dinero para financiar los gastos de la famosa procesión de Semana Santa, una procesión que estaba llenísima de penitentes y nazarenos, con lo cual era muy costosa. Se estaba todo el año con representaciones teatrales para recaudar dinero. El Corral de Comedias, bueno, que es de más o menos aproximadamente 1584, finales del siglo XVI, fue engrandeciendo, fue creciendo y al final, en el siglo XVIII, lo coge el ayuntamiento y lo convierte en un teatro a la italiana. ¿Qué es un teatro a la italiana? Un teatro, como podemos ver, un teatro clásico con la disposición en forma de herradura, disposición de asientos y palcos en forma de herradura. Y este fue muy famoso porque la primera vez que en este teatro se produjo por primera vez en España lo que es la ópera italiana. Por eso es importante. Lo que pasa es que luego llegó a mediados del siglo XIX, era un teatro propiedad del ayuntamiento, entonces el ayuntamiento decidió ampliar la Plaza del Ángel y la calle Espoz y Mina y el teatro desapareció. Ya solo queda esto. Si seguimos un poquito más allá, vemos el famoso callejón de Álvarez Gato, que todo el mundo conoce como el Callejón del Gato, muy relacionado con otro de nuestros grandes escritores, este caso de la generación del 98, que es don Ramón del Valle Inclán. Os voy a contar unas curiosidades. El Callejón del Gato se llama así, bueno, por Álvarez del Gato, que era una familia cuyo origen se remonta al siglo XI, el apellido Gato. En este caso, este era un secretario de Isabel la Católica y además era poeta. Pero los Gatos, que es un nombre que se da a los madrileños, hay dos versiones. Una, ¿por qué se nos llama Gatos? Porque somos muy nocturnos, nos gusta la noche. La segunda un poquito más real. En 1083, Madrid era una ciudad musulmana fortificada y llega Alfonso VI y quiere conquistarla. ¿Qué hace? Uno de sus soldados, que era un chico jovencillo, se empieza a escalar por la muralla, ayudado con un puñal, escala como si fuera un gato, consigue saltar la muralla, abrir las puertas y poner la bandera cristiana. Con lo cual la ciudad es conquistada para la cristiandad. A partir de entonces, a este chico será conocido como Gato y será uno de los apellidos más famosos y de más rancio abolengo de aquí de Madrid. Por eso es lo de los Gatos. En el callejón, lo veremos ahora a continuación, lo más famoso son los espejos que saca Valle Inclán, que le tenemos por aquí, en la famosa obra Luces de Bohemia. Luces de Bohemia es del año 1924, es una representación del esperpento, es un género que él cultiva, digamos que es una obra que quiere decir la realidad, pero deformando la realidad. Y os voy a decir un fragmento de Valle que es totalmente, 100 años después, es totalmente actual. Dice así Luces de Bohemia: España es una deformación grotesca de la civilización europea. En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. En España el mérito no se premia el robar y el ser sin vergüenza. Esto hace 100 años de Valle Inclán. Para que veáis que es totalmente actual. Es una crítica, Luces Bohemia es una crítica porque el protagonista que es Max Estella es un poeta ciego y la acción se sucede de una noche por Madrid junto con su amigo y protector don Latino de Hispalis,
Ellos van por Madrid, van a una taberna, van a una redacción de un periódico, van a una comisaría y según van andando, van hablando de la situación española, criticando, y cómo Max Estella, que es un ciego, ve mejor la realidad que el resto de personas videntes. Es muy conocido. Y bueno, lo de los espejos, el Callejón de los Espejos, también se llama el Callejón del Gato, es una cosa que se remonta al siglo XIX nada menos, porque la familia Canosa tenía una fábrica de lámparas y cristales y los tenía como digamos, como un reclamo turístico, los espejos. Eso ya, o sea, que viene del siglo XIX. Lo que pasa que Valle luego lo popularizó en su obra Luces de Bohemia. Salimos por la calle del Gato, bordeamos un poquito y llegamos enseguida al corazón neurálgico del barrio, que es la Plaza de Santa Ana. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Con don Pedro Calderón de la Barca, madrileño, un madrileño que estudió en los Reales Estudios de San Isidro, lo que es ahora el Instituto San Isidro de la calle Toledo, de una persona que tenía muy buena relación con el poder, digamos, con entonces el valido de Felipe IV, que era el conde duque de Olivares, con lo cual él llegó a estrenar obras suyas tanto en el Coliseo del Buen Retiro, que ya no existe, como en el Teatro Español. El Teatro Español, cuyo origen es el Corral del Príncipe, del que hablaremos un poquito más tarde. Pedro Calderón de la Barca es muy curioso porque en los últimos años de su vida le pasó como a Lope de Vega, se ordenó sacerdote. Y él vivió como capellán en la calle Mayor, como capellán de la iglesia de la iglesia del Salvador, que estaba en la misma plaza de la villa, una iglesia que ya ha desaparecido. Al fallecer es enterrado allí. Cuando desaparece esa iglesia, sus restos son llevados a la calle San Bernardo, la iglesia de los Dolores. Y en esta iglesia, como es quemada durante la Guerra Civil, pues ahora mismo los restos han desaparecido, no se sabe dónde están. Hace un par de años hicieron unas prospecciones así con cámaras de ultrasonido y a ver si lo encontraban, pero todavía no se sabe dónde pueden estar los restos de don Pedro. Y os comentaré como anécdota que en la casa donde vivió, en la calle Mayor, que hay una placa, aquí vivió, es una de las casas más estrechas de Madrid. Una casa que empezó en el siglo XIX a ser demolida por su propietario y llegó un gran madrileñista, que era don Ramón de Mesoneros Romanos, un gran madrileñista, escritor y concejal del ayuntamiento, y le dijo a los obreros que por favor pararan, que esto era una casa histórica y que había vivido don Pedro. Los obreros siguieron a lo suyo, les daba igual. Entonces cogió Ramón de Mesoneros Romanos y se lió a bastonazos con los obreros, con lo cual consiguió parar las obras. Al final llegó a un acuerdo el propietario con el ayuntamiento y consiguió mantener la casa y que el ayuntamiento le diera permiso para edificar 2 plantas más, con lo cual la casa donde vivió don Pedro se salvó y hoy día, si no me equivoco, es Mayor 61, pegado a la farmacia de la Reina Madre, una farmacia histórica, y allí está una placa que allí vivió don Pedro. En la misma plaza, la Plaza de Santa Ana, la cervecería alemana nos recuerda a otro de nuestros premios Nobel, don Ernesto Hemingway. Don Ernesto Hemingway, premio Nobel de Literatura en 1954. Hemingway llega a España en 1923, se enamora de España, del carácter español y luego mantuvo una relación de mucho afecto y de mucho cariño por la ciudad de Madrid. Él escribió 3 de sus más famosas obras, están inspiradas en España, como son Fiesta, Muerte en la tarde y Por quién doblan las campanas. Él, cuando llega a Madrid, pues es una persona joven con poco dinero, se aloja en la Pensión Aguilar. La Pensión Aguilar sigue existiendo con el nombre de Hostal Aguilar y está en la carrera San Jerónimo, allí en el barrio. Está pues al lado de Casamira, la famosa pastelería de los turrones. Con el tiempo vuelve a Madrid, en este caso vuelve en el año 37, en plena Guerra Civil, y se aloja en el Hotel Florida. El Hotel Florida estaba en la Plaza del Callao, donde está ahora el edificio de ladrillo del Corte Inglés. Hay otro rombito que lo recuerda, el Hotel Florida. ¿Y por qué se aloja ahí? Porque era el único hotel en Madrid que tenía agua caliente durante la Guerra Civil.
Es un hotel además que era muy frecuentado por periodistas extranjeros. Por allí pasaron John Dos Passos, pasó André Malraux y pasó hasta el escritor Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Fue un hotel, la verdad es que muy, muy, muy conocido. Es una pena que desapareciera porque además el edificio era un edificio impresionante de nuestro gran arquitecto Antonio Palacios, del que estamos conmemorando 80 años de su muerte este año y el año pasado conmemoramos 150 años de su nacimiento, y es una pena que era un edificio impresionante y desapareció para dar lugar al edificio anodino de ladrillo, primero de Galerías Preciados y hoy día del Corte Inglés. Él luego ya se va, bueno, cuando estaba aquí en Madrid en el Hotel Florida, él luego iba al edificio de Telefónica, el edificio más alto de Madrid y de España entonces, porque allí estaba el servicio de censura para periodistas extranjeros, donde mandaban sus crónicas. Él pasaba sus crónicas de la guerra civil, pasaba por la censura y luego ya lo podían mandar a su país, a Estados Unidos. En el camino, pues él le gustaba pararse en el hotel Gran Vía, tomarse un dry martini, o también frecuentaba mucho Chicote. Chicote le gustaba mucho, si veis Chicote en la Gran Vía, en el escaparate, digamos, en el escaparate sí, de la derecha, le gustaba sentarse ahí mucho y ver pasar a la gente de la Gran Vía. Él cuando ganó Franco la guerra dijo que no volvería a España, pero él pudo más su amor por Madrid, volvió a Madrid en el año 54, ya con un mejor nivel económico, ya había ganado el premio Nobel, ya se alojaba en el Hotel Palace, se alojaba en el Hotel Suecia, frecuentaba el Museo del Prado, iba al Escorial, se hizo muy amigo de don Antonio González, que es el dueño de Casa Botín, e incluso le propuso un día hacer una paella. Se metió allí a los fogones de Casa Botín y yo no sé qué saldría de allí, pero le dijo el dueño de Casa Botín: dedíquese mejor a la literatura, que se le da bastante mejor que la cocina. Él quiso muchísimo a Madrid, de hecho, en la cervecería alemana la solía frecuentar, le gustaba tomarse con su mujer Mary unas cañitas y unas gambas, y aquí en el escaparate en la ventana de la derecha, ahí le gustaba sentarse. Si entráis, vais a ver esa foto que le recuerda. También hay otra foto porque él fue amigo de Luis Miguel Dominguini y de Antonio Ordóñez, de los toreros. Fue muy amigo, ellos tenían mucha rivalidad en su época y fue muy amigo de los dos. Le gustaba muchísimo ir a los toros. Él ya en Madrid, os voy a contar, fijaros lo que amaba Madrid, que decía Ernest Hemingway: cuando se conoce Madrid es la ciudad más española de todas, la más agradable para vivir, la de gente más simpática y, un mes con otro, la de mejor clima del mundo. Decía esto Hemingway. Hemingway ya empezó a tener problemas neurológicos. Él tenía pánico a la gente, tenía terrores, tenía tal. Entonces, una vez que estuve allí en Casa Botín, me explicó el dueño que él tenía una mesa reservada, y la mesa siempre él tenía que estar sentado de cara, o sea, con la espalda a la pared. Él no podía estar sentado en la mesa y que pasaran los camareros por allí porque le daban pánicos. Él de hecho ya dejó Madrid en 1959, que os voy a contar ya la despedida de Madrid, que la tengo aquí, es muy cortita. Dice así: esta ciudad rebosa literatura, poesía y música por sus cuatro costados, tanto que ella misma es un género literario. Esa fue su despedida de una ciudad que amaba. Él se fue ya en el año 59 de Madrid, ya no volvió más, y en el año 61 se dio un tiro y se suicidó allí en Estados Unidos, en Ernest Hemingway. Pasamos a nuestro siguiente. En mitad de la plaza tenemos a Federico García Lorca, este granadino también que se nos vino a Madrid y se empapó aquí del arte madrileño. Se vino jovencísimo, se vino solo con 21 años a la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes sigue existiendo, está en los Altos de la Castellana, detrás del Museo de Ciencias Naturales. Y aunque él venía a estudiar filosofía y letras, bueno, pues se hizo muy amigo de Salvador Dalí, del pintor, de Luis Buñuel, y eran un trío de personas, eran inseparables, eran los amigos. La estatua que podéis ver aquí es de un artista realista madrileño de la Escuela de Madrid que se llama Julio López Hernández. Está
Federico con una alondra que está a punto de echar a volar. Esta alondra la han robado en varias ocasiones y la han tenido que reponer. De Julio López Hernández os diré nada, que bueno, representante de la Escuela Realista de Madrid, con otros artistas como Amalia Avia, como Isabel Quintanilla y como el grandísimo Antonio López, el pintor realista. De Federico os contaré que es la primera obra que estrena en Madrid, se llama El maleficio de la mariposa, la estrena en el Teatro Eslava, que todavía sigue en la calle Arenal, y fue un rotundo fracaso. Sin embargo, pocos años más tarde estrena aquí en la Plaza Santa Ana, en el Teatro Español, estudia la obra Yerma y fue un éxito, vamos, sin precedentes. De hecho, Federico luego tuvo una casa alquilada en la calle Alcalá 95 entre 1931 y 1936 aproximadamente. En Alcalá 95 está pegado al Corte Inglés, es una casa además de color verde amarillo, que está la Casa del Libro debajo. Si pasáis por allí veis la placa de Aquí vivió Federico García Lorca. En esa casa escribió además su famosísima obra La casa de Bernarda Alba. Aparte. Y bueno, Federico también es importante porque en el año 35 hizo el Teatro Universitario La Barraca. ¿Qué era? Digamos, era un grupo de personas relacionadas con la universidad, jóvenes, que iban con la barraca, con el carromato, iban de pueblo en pueblo representando obras en pueblos pequeñitos que no habían accedido al teatro ni tenían salas, y era una forma de extender el teatro, de difundirlo digamos, en la España profunda de entonces. Curiosamente, en primavera de 1936, la última representación de La Barraca la dan muy cerquita de aquí, en la calle del Prado, en el Ateneo, que veremos ahora más tarde. Es en el Ateneo, y es la última obra que dan en vida. Federico se va de Madrid, unos dijeron que se fuera, otros que se quedaran, él decide volver a Granada, se va un 16 de julio del 36 y el 18, que estalla la Guerra Civil, es fusilado. Aquí tenemos el teatro, considerado el teatro más antiguo de Europa. El Teatro Español data nada más y nada menos de 1583. Fue creado, como podéis ver ahí, como Corral del Príncipe. Este corral lo fundaron, lo alquilaron para hacer representaciones teatrales la Cofradía de la Pasión y de Nuestra Señora de la Soledad. El tema del dinero, de recaudar dinero, era para sus labores benéficas y asistenciales. Entonces, con los años, pues pasó muy parecido al teatro. Fue ampliándose. Bueno, como podéis ver, el teatro más rústico, primitivo, pues bueno, en verano solían poner un entoldado. La gente estaba muchos de pie, solamente los de los laterales, los que eran los precedentes de los palcos, ya era gente con más posibles que podía permitirse el estar sentado, y era un poco, las representaciones un poco pues agobiantes. De hecho, había una zona que era la cazoleta, que ahí estaban todos ahí apiñados y bueno, y sudando y bueno, y pasando las horas que duraba la función pues en malas condiciones. Con el tiempo el Corral del Príncipe fue evolucionando, y en el siglo XVIII nada menos que Juan Bautista Sacchetti, uno de los arquitectos del Palacio Real de Madrid, lo reforma y lo convierte, junto con su compañero Ventura Rodríguez, y lo convierte en un teatro a la italiana. Igual, un teatro como se puede ver hoy día, en forma de herradura, ya bien puesto, con sus palcos, con su proscenio, con un teatro, como lo podéis ver aquí, pues un teatro en condiciones. Este teatro ha sufrido varios incendios a lo largo del tiempo. Hubo uno a finales del siglo XVIII, luego a principios del XIX lo restaura Juan de Villanueva y le da el aspecto actual que podéis ver. El último incendio fue en 1975. Fue un incendio un poco misterioso que surgió de lo que es el escenario, y y también en esa época nunca se consiguió saber cuál había sido el origen del incendio. En la fachada hay la serie de medallones. Bueno, el teatro lo ampliaron en la parte de la izquierda, está un poquito retranqueado
porque es una ampliación de 1995, hace justo 30 años. Y se reprodujo la fachada para que no desentonara, y hay puestos 13 medallones que también dan la vuelta a la calle con los dramaturgos que han estrenado y que han tenido relación con el teatro a lo largo del tiempo. Y como curiosidad os diré que este teatro, como no, tiene su fantasma. Un fantasma que dicen que podría ser una persona que murió en trágicas circunstancias en un incendio. Un fantasma que se le ha podido ver entre bambalinas, y que hace pocos años hubo un equipo de parapsicólogos que quiso realizar una investigación. Entonces tuvieron problemas con los walkies estos que utilizan para comunicarse, se quedó sin batería, así de repente, unos walkies. Y luego hubo una situación un poquito violenta, que es que se cerró violentamente una puerta, nadie la había cerrado, y era una manera, digamos, que el fantasma no le hacía ninguna gracia que estuvieran investigando y quería que se fueran de allí. Es el fantasma del teatro español. En la calle Príncipe también tenemos otro famoso teatro, el Teatro de la Comedia, de 1875, del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos, y que es sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. No solo dan obras relacionadas, pues, sobre todo con el Siglo de Oro, y obras clásicas de forma estable durante todo el año. Pasamos. Seguimos desde la Plaza Santa Ana, bajamos por la calle del Prado y nos vamos al Ateneo de Madrid. El Ateneo que surge en 1820 durante el trienio liberal con las corrientes liberales, y que se nace como Ateneo Científico, Literario y Artístico. Este edificio tan chulo es ya de 1884, es el edificio definitivo después de estar por varias sedes de Madrid. Y bueno, el Ateneo es un centro donde se han hecho investigaciones, han estado grandes literatos, políticos dando sus charlas, gente del mundo literario. O sea, es un centro cultural privado de primerísimo orden. De hecho, ha tenido importantes presidentes, como puede ser Miguel de Unamuno, fue Cánovas del Castillo, el Nobel José Echegaray, e incluso el presidente de la República, Manuel Azaña, también fue presidente del Ateneo. Dentro se conserva el despacho que él tuvo. El Ateneo tiene una biblioteca impresionante que se llama La Pecera. Lo suelen abrir en el mes de septiembre, cuando es la Semana de la Arquitectura o la Semana de Madrid Otra Mirada. Suele estar abierto al público y merece la pena verlo. Luego tiene otra sala, la sala de retratos, que nada menos hay 180 retratos pintados al óleo de ilustres ateneístas. Y hay una campaña últimamente que están haciendo que es la mujer en su sitio. ¿Qué significa? Que del Ateneo solamente había, entre 180 retratos, solo había el retrato de una mujer, que era la primera socia que tuvo el Ateneo, que fue doña Emilia Pardo Bazán. Nada menos. Entonces, han hecho una campaña para ir poniendo mujeres prestigiosas del mundillo que han pasado por allí, han sido ateneístas, han colaborado, han dado charlas. Entre ellas os puedo decir, pues bueno, la periodista Carmen de Burgos, Almudena Grandes, la escritora que falleció hace pocos años, está también, la escritora Carmen Laforet, Rosa Chacel, María Zambrano. Ya poco a poco van las mujeres ocupando su lugar en esta galería de madera, que parece así de estilo tan inglés. Merece la pena, es muy bonito. Si podéis, es privado, solo se puede acceder si eres socio, pero en septiembre, que son las semanas de arquitectura, se puede visitar gratuitamente. Y bueno, seguimos por el barrio, bajando por la calle del Prado, torcemos a la derecha por la calle del León. Entonces, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis vosotros que es el deporte español? El deporte... El cotilleo. El deporte nacional, el cotilleo. ¿Qué pasaba en la calle del León? Que estaba el mentidero de representantes. Era una pequeña placita, no estaba entonces la calle León ni la calle Cero antes. Era una pequeña placita donde se reunían los representantes, actrices y actores, con empresarios que iban a contratar, o incluso con dramaturgos que iban a vender sus obras.
Entonces, en una época que no había ni periódicos, ni había redes sociales, eso digamos que era un punto de cotilleos, un punto de reunión, un punto también donde se criticaban. Pues mira, los del Corral del Príncipe criticaban a los del Corral de la Cruz. Era digamos que donde se cocían las noticias. Madrid tuvo tres, aparte de este mentidero de representantes, tuvo tres mentideros muy famosos. Hay uno que está el mentidero de la Villa, el mentidero de San Felipe, tiene su placa en la Puerta del Sol. Ahí, porque eran las gradas de la iglesia de San Felipe ya desaparecida, y fijaros que allí se decía que se comentaban las noticias incluso antes de que se produjeran, para que veáis el nivel de cotilleo que había en la época. Y luego estaba el otro mentidero, el mentidero oficial, el de Palacio, que ahí se comentaban las noticias que salían de la corte, eran noticias ya un poquito, bueno, más oficiales, pero también eran los tres mentideros más importantes. El cotilleo más famoso del siglo XVII, ¿cuál fue? Que el rey Felipe IV había dejado embarazada a la famosa actriz La Calderona y tuvo un hijo que luego lo llegó a reconocer a los 13 años, que fue don Juan José de Austria. Un hijo que además fue un conocido, fue militar, fue político, estuvo de gobernador en el norte de Europa, o sea que fue un hijo muy importante para él ante la debilidad, que se pensó incluso que podía ser su heredero porque ante la debilidad de Carlos II, su hijo, el último Austria, que estaba muy mal por la consanguinidad, por los matrimonios que tuvieron todos los Austrias, entre ellos, entre primos, entre sobrinas, y por eso salían los hijos tontos. Junto a la calle del León empieza la calle Cervantes. La calle Cervantes, que se llamó calle Francos mucho tiempo, hasta que en 1835 aproximadamente el corregidor de la villa, Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, junto con su gran amigo Ramón de Mesonero Romanos, cambian el nombre y lo ponen de Cervantes. Esta casa que veis aquí, que tiene una lápida que no es la original de Cervantes. Cervantes vivió un poco como la falsa moneda en casas de alquiler en la plaza de Matute de este barrio, en la calle León, en la calle Huertas, y al final los 2 últimos años de su vida estuvo en esta casa. A mediados del siglo XIX, cuando estaba el gran madrileñista Ramón de Mesonero Romanos, ¿qué pasó? Que el dueño decidió tirar la casa abajo, estaba en mal estado y tirar. Entonces, claro, fue rápidamente don Ramón de Mesonero Romanos y dijo, por favor, no la tire. Incluso llegaron a hablar con el rey, entonces era Fernando VI, y hizo una real cédula que dijera que allí se debía poner un establecimiento literario. Esto cayó en papel mojado y finalmente la casa, el propietario era muy analfabeto, no desconocía que hubiera vivido allí don Miguel de Cervantes, con lo cual la casa fue demolida. Las lápidas se pusieron, una lápida que puso la Real Academia de la Lengua y tal, pero es una pena que se perdió la casa original de don Miguel de Cervantes. Un poquito más abajo, curiosamente, en la calle Cervantes está la casa de Lope de Vega. Es una casa maravillosa, no sé si la conocéis. Es una casa que la visita es gratuita, depende de la Comunidad de Madrid. Y un poquito, esta casa nos da la imagen del aspecto que debía tener todo el barrio durante los siglos XVII y parte del XVIII. Casas bajitas, casas con una sola planta, con un patio interior. De hecho, aquí vivió los últimos, de 1610 a 1635, los últimos 25 años de su vida, el gran fénix de los ingenios, Félix Lope de Vega y Carpio. De hecho, él decía, mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio. Hablaba así de su casa. Es una casa maravillosa que en el año, luego pasó a sus herederos, en el año 1935 la compró la Real Academia de la Lengua y ya la empezó a ornamentar con mobiliario de la época. Esto es una capillita que tiene muy bonita, con un retablo a San Isidro, y luego está los dormitorios con esas camas con doseles, la cocina con todos los muebles castellanos, con la vajilla, la cerámica de Talavera. Es una casa súper bonita. El jardín también, el jardincillo que él lo usaba como huerto, también se puede
vamos, se puede visitar. Aquí lo veis el jardín y ahí veis el estudio de don Félix, que fue una persona famosísima en su época, tuvo un gran éxito también, no solo con la literatura, él escribió como 1500 comedias, 1100 obras de teatro y como unos 400 otros sacramentales. Era una máquina escribiendo. Aparte, él tenía muy buena planta, tuvo numerosos amantes, tuvo mujeres, tuvo hijos dentro y fuera del matrimonio, o sea, era un auténtico playboy de la época. Y tenía una pequeña rivalidad con Miguel de Cervantes, más que nada porque Lope consiguió en pocos años una gran fama y mientras que Miguel de Cervantes el pobre fue dando tumbos y aunque escribió el famoso Quijote, pues no fue tan reconocido en vida como pudo ser don Félix. Justo enfrente de la calle Lope de Vega está la calle Quevedo. Aquí recordamos a nuestro primer premio Nobel de Literatura en 1908, José Echegaray. José Echegaray era una de las mentes más preclaras que hubo en España. Él fue el número 1 de su promoción en la Escuela de Ingeniería de Caminos. Él llegó a ser senador, llegó a ser diputado en el Congreso, fue director general de Obras Públicas, ministro de Fomento, ministro de Hacienda. Y no sé si os acordaréis, los que tenemos cierta edad, el billete de 1000 pesetas verde, las lechugas tenían la efigie de José Echegaray. En esta misma calle Echegaray, en la esquina que hace con la calle Lope de Vega, hay una placa que nos recuerda a don Francisco de Quevedo. Es curioso, en esa casa no, en una casa anterior, porque esa casa ya es del siglo XIX, ahí vivió Quevedo. Pero curiosamente esa casa anteriormente fue propiedad de su gran enemigo, el cordobés Luis de Góngora. Él estuvo viviendo allí, Luis de Góngora, el famoso autor de Las Soledades o del famoso verso Ande yo caliente y ríase la gente. Lo que pasa es que Luis de Góngora siempre tuvo muchísima rivalidad con Quevedo, siempre estuvo especializado en literatura satírica, en meterse con eso. Tuvo problemas incluso con la Inquisición, pero como tenía muy buenos contactos, era muy amigo del conde duque de Olivares y tal, pues siempre pudo zafarse y no llegar a la cárcel. Entonces, curiosamente, el anterior propietario de la casa, como digo, Luis de Góngora, estuvo en una mala situación económica y se vio obligado a vender esta casa. ¿Quién la compró? Su peor enemigo, Francisco de Quevedo. ¿Qué hizo Francisco de Quevedo? Bueno, pues le cogió de alquiler en su casa. Pero Góngora, como estaba en muy mala situación, el primer mes que no pagó la mensualidad, cogió Quevedo y le desahució. Con lo cual el pobre Góngora, que ya estaba muy mayor, se tuvo que volver a su Córdoba natal y a los pocos años falleció. Y de Quevedo, ¿cómo no recordar a su obra cumbre, la obra cumbre de la literatura picaresca, que es La vida del buscón llamado Don Pablos? En esta calle, en la esquina, el famoso convento de San Ildefonso de monjas trinitarias descalzas. ¿Por qué es famoso este convento? Y está enterrado Miguel de Cervantes y también por otras cosas que os contaré ahora. ¿Qué le pasó a Miguel de Cervantes? Que participó en la batalla de Lepanto y fue preso por los musulmanes y estuvo 5 años preso en Argel. ¿Quién le liberó? Le liberó la orden de los trinitarios. Y los trinitarios, él estuvo agradecidísimo, puso en su testamento que quería ser enterrado en esta iglesia. En esta iglesia fallece en 1616 Miguel de Cervantes. A los 10 años su esposa Catalina de Salazar, los entierran juntos, había una lápida, pero a finales del siglo XVII renuevan la iglesia, quitan los restos que antes no se les tenía tampoco mucha estima y los mandan a la cripta, a una fosa común. Llega el año 2015, que entonces estaba de alcaldesa Ana Botella en Madrid, y deciden realzar el barrio de las Letras
montan un equipo multidisciplinar de forenses, de historiadores, de arqueólogos y se lían a buscar los huesos. Huesos aparecieron, pero como no hay descendientes de Cervantes, no se puede hacer la prueba del ADN. Y bueno, hay una cajita con restos que pone que podrían pertenecer a don Miguel de Cervantes. Pero bueno, lo que hizo la Real Academia es poner una lápida a la entrada de esta iglesia, que es muy bonita, que tiene unos retablos barrocos muy bonitos. Lo podéis ver cuando abren media hora antes de las misas por la tarde. Y tiene ahí una poesía de una de las obras de Cervantes, que es Los trabajos de Persiles y Segismundo. Y ahí, bueno, pues digamos que es un reclamo turístico porque digamos que aquí yace Miguel de Cervantes. Hay un curioso, en la parte exterior ahí está esta lápida tan bonita así de estilo neoplateresco, que también recuerda a Miguel de Cervantes en la iglesia. Es de un famoso escultor, os sonará por el nombre de la calle, que es Ponciano Ponzano, la calle Ponzano de Madrid. Bueno, a lo mejor no suena mucho, pero si os digo que este escultor, aparte de esta lápida, hizo unas obras famosísimas, que es los leones del Congreso de los Diputados y el frontón, el frontispicio, que está allí también en el Congreso de los Diputados de la carrera de San Jerónimo. Seguimos calle Lope de Vega arriba y ya enfilamos León y ya salimos a la plaza de Matute. En la plaza de Matute, ¿de quién vamos a hablar? Uno de las personas que vivió allí, que fue don José Zorrilla. José Zorrilla, con 20 años, su padre quería que estudiara Derecho en Valladolid. Él no quería estudiar. Él le gustaba la poesía y escribir. ¿Y qué hizo? Se escapó de casa y se vino a Madrid. En Madrid, que estaba el hombre, pues zascandileando, digamos, él iba mucho a la Biblioteca Nacional a leer. José Zorrilla llega en 1837, que el otro autor romántico, que es Mariano José de Larra, despechado porque le había dejado su amante, se pegó un tiro. Entonces, le dijeron, iba a ser enterrado en el cementerio del Norte, donde está, digamos, hoy día, ya no existe el cementerio, donde está hoy día el Corte Inglés de Arapiles, ahí estaba el cementerio del Norte. Bueno, fue enterrado, entonces le dicen a Zorrilla, escribe una poesía y vete y la lees en el cementerio. Os voy a leer un fragmento muy pequeñito. Un fragmento muy pequeñito, aquí está. Fijaros qué fuerza de la poesía de Zorrilla, dice así. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento, de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Aparte de estos versos, fueron más en memoria de Mariano José de Larra, entonces tuvo tal éxito que fue, digamos, su bautizo ante la sociedad madrileña, fue reconocido, se hizo muy amigo de José de Espronceda, otro de los románticos, e incluso, como dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, había un diario de la época que se llamaba El Español, donde había trabajado Mariano José de Larra, y bueno, el puesto que tenía Larra recién fallecido, pues se lo cedieron a Zorrilla. Zorrilla, que es el autor, bueno, de la famosísima obra Don Juan Tenorio. Y como yendo a la plaza de Matute, pasamos por la calle Huertas, pues hay un fragmento de No es verdad, ángel de amor, en letras de latón en el granito del suelo, como podéis ver. Si seguimos por la plaza de Matute, nada, un pequeño apunte. La plaza de Matute, una plaza muy, muy bonita del barrio de las Letras, ahí estuvo la redacción del periódico El Imparcial, un periódico que fundó en 1867 Eduardo Gasset, abuelo del famoso José Ortega Gasset. Y hay una librería muy chula, a lo mejor os suena, la librería Desnivel. Es una librería que está instalada en una antigua fábrica de papel, fábrica y almacén de papel, que era La Pajarita, una librería de 1898. Si entráis, es maravillosa, está todavía con las paredes de madera, tiene incluso hasta una antigua de estas para cortar papel, cizalla, una guillotina, eso, que no me salía. Es muy bonita esa librería. Y luego, bueno, pues siguiendo un poquito por la calle Huertas, llegamos a una taberna que está a punto de ser bicentenaria,
porque es de 1827, y lo más famoso es que justamente en el primer piso vivió don Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que tengo por aquí, que Miguel de Cervantes decía de esa casa: humilde choza mía, antigua y lóbrega posada. Para que veáis que era una casa de solamente un piso, solamente de las edificaciones del siglo XVII, y que debía estar en muy malas condiciones, y vivió pues como 4 años antes de su fallecimiento. Con lo cual, a pesar de ya haber publicado la primera parte del Quijote, pues no vivía en muy buena situación económica, y iba de alquiler en alquiler Miguel de Cervantes. Aquí incluso escribió una de sus más famosas obras, Viaje al Parnaso, que termina así, dice así: adiós dije a la humilde casa mía, adiós Madrid, adiós tu prado y fuentes, que emanan néctar, llueven ambrosía. Así es como termina Viaje al Parnaso. En Casa Alberto os diré que es una taberna muy bonita, ha sido un ambiente también de maderas, llena de recuerdos. Si entráis, tiene un mostrador de zinc con una fuente donde se metían las frascas de vino para que estuvieran fresquitas, y luego, a continuación del mostrador de zinc, tiene un mostrador que es de onix, que es una cosa única, la verdad es que en Madrid, de onix, es curioso. Ahí han pasado un montón de personas, por su cercanía al teatro español, un montón de personas del mundo del espectáculo, del mundo del teatro. Y como curiosidad os diré que a la derecha conserva lo que eran unos antiguos mostradores de madera, que eran las taquillas donde se vendían las entradas de la CLA. La CLA, que eran unas entradas de teatro que se vendían baratas, sobre todo a jóvenes, a estudiantes, pero con la condición de que había un jefe de CLA, y cuando había alguna escena importante, estabas obligado a dar palmas. Con eso animaban al resto del público, y entonces para que las obras tuvieran más éxito. Y nada, aquí termina esto. Espero que os haya gustado. Ahí tenéis mis contactos por si queréis seguirme. Espero que hayáis aprendido cosas de este barrio tan maravilloso. Muchísimas gracias a Cigia por darme esta oportunidad, y gracias por haber venido. Si os ha gustado la ruta, tengo el libro del Barrio de las Letras, y vienen tres rutas que podéis hacer. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si queréis alguna pregunta o comentar algo, encantado de seguir la charla. Tengo entendido que los terrenos, como eran huertas y empezaba a extenderse la ciudad, se vendían muy baratos. Y entonces se llenó, los compraron toda la gente de las letras, escritores, comediantes, todo el mundillo. Lo que pasa es que más que comprar, hombre, salvo Lope, que vive en muy buena situación económica, más que comprar, alquilaban, sobre todo porque sí, eran baratos, y estaban cerca de los 2 corrales de comedias, y por eso se concentró esa cantidad de personajes de la literatura tan importantísimo. Y bueno, y estaba también muy céntrico. Tampoco Madrid, luego aparte de luego ya del Prado de San Jerónimo, pues digamos que ahí ya casi acababa Madrid por esa parte, por la parte este. O sea, ya no había apenas por ahí más construcciones. O sea, era Madrid muy pequeñísimo. Ujú. Es maravillosa. Muchas gracias. Gracias. Me alegro. Yo no me gusta decir muchas fechas, porque las fechas ni te las quedas, o sea, la gente se queda más con las anécdotas.